El portazo de Marta al salir dejó un silencio inmediato que se extendió por todo el pequeño piso en el centro de Segovia. Claudia se quedó en el pasillo, escuchando cómo la quietud devoraba el ambiente, mientras el eco de la puerta cerrándose se desvanecía en la distancia. Esa sensación de vacío ya había ocurrido antes, pero cada vez se sentía más extraña. Con pasos lentos, entró en el salón y se dejó caer en el sofá, dejando que sus dedos pasaran sin interés por los botones del mando a distancia. Ningún canal parecía tener sentido, ninguna imagen lograba captar su atención. La casa estaba impregnada de una incomodidad que no sabía explicar. Desde la cocina llegó un tintineo, el choque de una cuchara contra el borde de una taza. ¿Quieres algo?, preguntó Manuel con su voz habitual, aunque algo tensa. No, gracias, respondió Claudia con una voz que intentaba mantenerse neutra, intentando apartar esa sensación que se colaba sin permiso. Manuel se sentó en el extremo opuesto del sofá, apoyando la taza de café en sus rodillas, murmurando algo ininteligible mientras miraba el televisor, aunque ninguno de los dos realmente prestaba atención. Claudia captó su mirada, que se posó en ella varias veces, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. ¿Está todo bien?, preguntó ella rompiendo el silencio. Él la miró con una mezcla de nostalgia y resignación. Sí. Solo que sin Marta la casa parece demasiado silenciosa. Ella siempre llenaba este lugar de vida, de ruido, de movimiento, y ahora. Hizo una pausa, mirando hacia otro lado. Sin ella, aquí todo parece demasiado vacío. Claudia asintió, comprendiendo perfectamente. Marta era la chispa que mantenía la casa viva, con sus risas, sus llamadas interminables y sus interminables conversaciones. Ahora, las paredes parecían cerrarse, dejando solo el eco de la nada. La conversación derivó hacia temas más personales. Manuel habló de su trabajo, de lo cansado que estaba por los cambios constantes, de las decisiones que había tomado cuando era joven. Claudia nunca le había escuchado hablar con tanta sinceridad, tan abierto, y eso la desconcertaba. Sin darse cuenta, Manuel se acercó un poco, apenas unos centímetros, pero suficiente para que el espacio entre ellos se sintiera distinto. Siempre he estado orgulloso de ti, dijo con voz más baja, más cálida, mientras su mirada se clavaba en ella. Claudia sintió un escalofrío recorrer su piel, un cosquilleo que no podía explicar. Manuel se inclinó un poco más, y su rodilla rozó la de Claudia. Ella se quedó paralizada, y de repente, con un sobresalto, se levantó de un salto. Me voy a la cama, dijo con rapidez. Él no se movió. Solo la observó, con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. Ya es tarde, añadió con calma, pero Claudia sintió que no quería que ese momento terminase. Rápidamente se refugió en su habitación, cerró la puerta y se apoyó con la espalda contra ella, con el corazón aún latiendo con fuerza. ¿Por qué reaccionaba así? Era solo su padre. Cambió su ropa por una camisola ligera, intentando ahuyentar esos pensamientos extraños. Se acostó, pero el sueño no llegaba. Entonces, un suave golpecito en la puerta la tensó aún más. ¿No estás dormida, verdad?, preguntó la voz de Manuel. Claudia dudó, pero respondió que no. La puerta se abrió un poco y él entró, dejando que la luz del pasillo proyectara una sombra alargada en la habitación. Te he traído agua, dijo, dejando un vaso sobre la mesilla. Gracias, murmuró ella, sintiendo como el aire se volvía denso. Él se quedó cerca, mirando fijamente, y Claudia sintió otro escalofrío recorrer su espalda. Si algo te preocupa, siempre puedes decírmelo, susurró. Ella asintió, incapaz de articular palabra. Manuel extendió la mano, tocando con cuidado su hombro. La calidez de su piel traspasó la tela y la hizo estremecer. Lo sé, susurró Claudia, sin poder levantar la mirada. Él no retiró la mano de inmediato, permaneció un instante más y luego se apartó lentamente. Buenas noches, dijo en voz baja, pero con un tono que encerraba mucho más. Se quedó sola, con el corazón agitado, mirando a la oscuridad. Sabía que algo había cambiado esa noche, algo que ya no podría ignorar. La mañana llegó con una quietud inquietante que invadió cada rincón del piso en Segovia. Claudia permaneció en la cama durante largo rato, mirando al techo mientras las imágenes de la noche anterior giraban en su mente sin descanso. El golpecito suave en la puerta, la voz apagada de Manuel, su mano tocando su hombro, todo parecía un sueño del que no podía despertar. Intentaba racionalizarlo,
convencer a su mente de que solo era la falta de Marta, la atmósfera tensa en la casa, pero su cuerpo recordaba cada detalle con una claridad incómoda. Finalmente, se obligó a levantarse. Se puso una camiseta holgada y unos pantalones cortos, y salió al pasillo. En la cocina, el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Manuel estaba junto a la estufa, removiendo distraídamente la bebida con una cuchara, como si el café fuera la única ancla a la realidad. Al verla, levantó la mirada y le dedicó una sonrisa ligera, sin forzar. «Buenos días», dijo con su voz habitual, pero Claudia notó un matiz distinto, más sereno y vulnerable. «Buenos días», respondió ella, intentando que su voz sonara tan tranquila como la suya. Sacó una taza del armario y se sirvió té, evitando mirarle directamente. Podía sentir su mirada, como un peso invisible que se posaba sobre ella. El silencio se instaló entre ellos, denso y casi palpable, interrumpido solo por el tintineo de la porcelana. Manuel dejó la taza sobre la mesa y rompió el mutismo con una propuesta inesperada. «¿Qué te parece si vamos al embalse de San Juan?» Como cuando éramos niños, Claudia sintió un nudo en el estómago. Aquellos días en familia, llenos de risas y juegos, parecían ahora parte de otro mundo, lejano y casi imposible. La idea de quedarse a solas con él, lejos de casa, la inquietaba, pero algo en su voz le hizo asentir con una sonrisa débil. «Está bien». El viaje duró casi una hora. Conducían en silencio, solo el murmullo del motor y alguna frase trivial sobre el clima rompían la quietud. Al llegar, Claudia salió del coche y respiró profundo, llenando sus pulmones con el aire fresco y limpio. El agua del embalse brillaba bajo el sol, mientras una brisa ligera movía la hierba junto a la orilla. «Aquí está tranquilo», dijo Manuel, levantándose para sentarse a su lado en una piedra lisa. Claudia se acomodó, estirando las piernas, dejando que el calor del sol acariciara su piel. Su vestido de lino blanco, sencillo pero elegante, dejaba ver sus hombros y un collar delicado que reflejaba la luz, otorgándole un aire de frescura y sutil seducción. Sus sandalias de cuero marrón descansaban junto a ella, y sus dedos jugueteaban nerviosos con la pulsera que llevaba en la muñeca. Cuando Manuel se sentó a su lado, el contacto de sus hombros hizo que Claudia tensara los músculos. Él notó la distancia que ella mantenía y la rompió con una observación tranquila, aunque cargada de melancolía. «Te estás alejando, es solo extraño», respondió sin mirarle, sintiendo como el corazón le golpeaba con fuerza. «Todo se siente diferente». Manuel giró hacia ella, su rodilla rozó ligeramente la de Claudia. «Quiero que sepas lo importante que eres para mí», dijo con una voz suave, que llevó un escalofrío a la piel de Claudia. Ella tragó saliva, incapaz de sostener su mirada. Su mano fue tocada por la de Manuel, una caricia ligera, casi imperceptible, pero suficiente para hacerle contener la respiración. Rápidamente retiró su mano y se levantó de un salto. «¿Volvemos?», preguntó, intentando sonar firme. Él asintió lentamente, pero Claudia vio en sus ojos algo que no supo descifrar. El camino de regreso fue silencioso y tenso. Al llegar a casa, Claudia fue la primera en salir del coche y casi corrió hacia su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Se apoyó contra ella, tratando de calmar el caos que sentía en su interior durante todo el día. Evitó salir y se refugió en su habitación, fingiendo ocuparse en redes sociales y series que no podía terminar de ver. Pero la ansiedad la perseguía, y al caer la noche, un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «¿Cenamos juntos?», preguntó Manuel con voz cálida. Sabía que negarse solo empeoraría las cosas, así que aceptó con un leve asentimiento. Se sentaron frente a frente en la mesa de la cocina. La luz cálida de la lámpara delineaba los rasgos angulosos de Manuel, resaltando la sombra bajo sus ojos y la expresión pensativa. Claudia, con una blusa de seda color borgoña que dejaba entrever la curva de sus hombros y un collar sencillo, intentaba parecer tranquila, aunque su interior estaba revuelto. «¿Has estado encerrada todo el día?», observó él con suavidad. «No, claro que no», respondió Claudia, insegura incluso de sus propias palabras. El silencio volvió a caer, solo roto por el tintineo de los cubiertos y las cucharas. «No quiero que te sientas incómoda conmigo», dijo Manuel de repente. «No siento», empezó Claudia, pero se interrumpió, incapaz de continuar. Él la miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. «Has cambiado», dijo en voz baja, como si temiera que sus palabras pudieran romper algo. Claudia sintió como una punzada de culpa y confusión se enredaba en su pecho. De repente, la mano de Manuel rozó la suya al alcanzar un vaso.
La calidez del contacto la hizo apartar la mano rápidamente. Perdona, murmuró él, sin moverse. Ella se levantó con rapidez. Necesito descansar, dijo y se retiró a su habitación, dejando tras de sí un silencio aún más pesado. Más tarde, en la penumbra de su cuarto, Claudia giraba en la cama sin poder conciliar el sueño. Escuchó pasos cerca de la puerta, luego un suave golpecito. ¿Puedo entrar?, preguntó Manuel. Ella dudó un instante, pero asintió. Él entró, vistiendo solo una camiseta y pantalones deportivos, y la luz del pasillo dibujaba su figura grande y algo vacilante. Perdona si he sido extraño, dijo con voz más baja que de costumbre. Claudia asintió, sin saber qué decir. Se sentó al borde de la cama y ella sintió como el corazón le daba un vuelco. Siempre hemos sido cercanos, ¿verdad?, murmuró Manuel. Sí, respondió casi en un suspiro. Echo de menos cuando todo era sencillo, confesó acariciando su cabello con un gesto tierno y melancólico. Yo también, respondió ella en voz baja. Lo miró y en sus ojos vio algo que no pudo entender, pero que le hizo sentir que nada sería igual. Aquella noche, algo invisible y peligroso había comenzado a tejerse entre ellos, una línea fina que amenazaba con romperlo todo. Serían capaces de salvar lo que quedaba o se perderían en ese mar de emociones prohibidas. El aire estaba cargado de preguntas sin respuesta, y la próxima tormenta estaba a punto de estallar. El día siguiente amaneció con un cielo encapotado sobre el pequeño pueblo de la granja de San Ildefonso, y con él llegó una tensión casi palpable que envolvía la casa de Claudia y Manuel. Desde primera hora, Claudia sintió que algo había cambiado en la dinámica entre ellos, como si una corriente invisible hubiese comenzado a recorrer el aire, cargada de electricidad y peligro. Manuel parecía más cercano, más presente, pero también más inquieto. Durante toda la mañana, Claudia intentó mantenerse distante, fingiendo ocuparse en sus cosas, pero él no permitía que esa barrera fuera demasiado alta. Sus miradas se cruzaban con una intensidad nueva, sus gestos, aunque casuales, llevaban una carga que hacía que el corazón de Claudia se acelerase sin control. Al caer la tarde, Manuel propuso dar un paseo por el Parque de El Retiro, un lugar donde solían ir cuando Claudia era niña. Ella quiso negarse, pero algo en el tono de su voz la hizo ceder. Salieron juntos, caminando lentamente entre los árboles, mientras una brisa fresca movía las hojas y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aire otoñal. El parque estaba casi vacío, y el silencio entre ellos ya no era incómodo, sino expectante. Manuel rompió el mutismo con una pregunta que hizo que Claudia se detuviera en seco. ¿Por qué evitas mirarme todo el día? Ella bajó la vista, sintiendo como un calor diferente se extendía por su piel. No sé, muchas cosas han cambiado, murmuró. Él la miró fijamente, su mano rozando sin querer la suya como si buscara permiso. Quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, dijo con voz suave, casi un susurro que se perdió entre el suspiro del viento. Claudia sintió que el mundo se detenía por un instante. El contacto era cálido, pero también peligroso, una línea invisible que no debían cruzar. Pese a todo, una parte de ella anhelaba que ese roce se prolongara, que ese momento no terminara nunca. Es difícil explicar lo que siento, añadió Manuel. Pero sé que algo ha cambiado entre nosotros, y no quiero que te asustes. Ella quiso responder, pero las palabras se negaban a salir. En lugar de eso, levantó la mirada y encontró en sus ojos una mezcla de ternura y tormenta que la dejó paralizada. El paseo terminó con una invitación tácita a regresar a casa, pero el silencio que los acompañó en el camino de vuelta estaba cargado de promesas no dichas y emociones contenidas. Esa noche, Claudia se acostó con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escaparse del pecho. Sabía que estaban caminando por un terreno resbaladizo, y que cualquier paso en falso podría destruirlo todo. Pero también sabía que ya no podía negar lo que sentía, ni lo que Manuel parecía sentir. Cuando de nuevo escuchó el golpecito en la puerta, no dudó en decir «puedes entrar». Manuel apareció en el umbral, con la misma camiseta y pantalones deportivos que la noche anterior, pero esta vez con una expresión más decidida. Se sentó a su lado, y sin palabras, su mano encontró la de Claudia, entrelazando los dedos con suavidad y firmeza. Ella sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mezclado con una extraña calma. «Sabes que esto no puede salir mal, ¿verdad?», murmuró él, rompiendo el silencio. Ella asintió, sin saber si estaba preparada para lo que eso significaba. En ese instante, un ruido sordo llegó desde el pasillo, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta. Ambos se giraron al unísono, y la tensión se cortó como un cuchillo. ¿Quién estaba ahí? Alguien más sabía lo que estaba pasando en esa casa, y en ese momento, la puerta se abrió lentamente,
revelando una sombra que ninguno de los dos esperaba ver. El misterio apenas comenzaba, y lo que parecía un simple paseo por el pasado se convertiría en el inicio de una tormenta que amenazaría con arrasar con todo. La sombra que apareció en el umbral de la habitación tenía una presencia inesperada y perturbadora. Era Irene, la hermana mayor de Claudia, que rara vez visitaba la granja y cuya repentina aparición no hizo más que aumentar la tensión ya palpable en el ambiente. Vestía una blusa negra de seda que acariciaba sus curvas con elegancia, combinada con unos pantalones ajustados y unos tacones que resonaban con autoridad en el suelo de madera. Su melena oscura caía en ondas suaves, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de sorpresa y algo que Claudia no pudo identificar, quizás desconfianza o curiosidad. Perdón por la intromisión, dijo Irene con voz firme, pero con un dejo de preocupación. No sabía que estabais aquí. Manuel retiró la mano de Claudia con rapidez, como si intentara borrar el momento íntimo que acababan de compartir. Claudia sintió como un rubor se extendía por sus mejillas y bajó la mirada, sintiéndose expuesta y vulnerable. No pasa nada, Irene, respondió ella con voz temblorosa, tratando de recuperar la compostura. Solo hablábamos. Irene avanzó unos pasos y se sentó en el borde de la cama, cruzando las piernas con una gracia natural. He notado que algo ha cambiado entre vosotros. No sé qué está pasando, pero no quiero que os hagáis daño. Manuel asintió lentamente, sin apartar la mirada de Claudia. Nosotros tampoco lo sabemos del todo. Claudia respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que la invadía. Irene era siempre la voz de la razón en la familia, y su presencia inesperada la hacía sentir segura y confundida al mismo tiempo. Quizás deberíais hablar más, aclarar lo que sentís, propuso Irene con una sonrisa algo irónica. Aunque, claro, no siempre es tan fácil como parece. Claudia levantó la cabeza y encontró la mirada de Manuel, que ahora parecía más tranquilo, como si la llegada de Irene hubiera puesto las cosas en perspectiva. Se dio cuenta de que necesitaban enfrentar lo que estaba ocurriendo, aunque fuera aterrador. Gracias, Irene, dijo finalmente Claudia, con una voz más firme. Creo que tienes razón. Irene se levantó, alisándose la blusa con un gesto elegante y dirigiéndose hacia la puerta. Si necesitáis algo, ya sabéis dónde encontrarme. Su sonrisa se volvió un poco más bromista. Y Manuel, cuida bien de Claudia, ¿eh? No vaya a ser que la asustes demasiado. Él sonrió con cierta timidez, pero en sus ojos había una chispa de complicidad que antes no había mostrado. Cuando la puerta se cerró, Claudia sintió que la atmósfera en la habitación había cambiado de nuevo, esta vez con un peso menos insoportable. Aunque las preguntas seguían flotando en el aire, ¿serían capaces de entender lo que estaban viviendo? ¿O se perderían en ese laberinto de emociones prohibidas y secretos ocultos? Mientras se quedaban allí, en silencio, una sombra cruzó fugazmente la ventana, como un presagio de que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La noche en la granja de San Ildefonso se espesaba con una atmósfera cargada de secretos no pronunciados. Claudia, aún con el corazón acelerado por la inesperada visita de Irene, se sentó al borde de la cama, la luz tenue de la lámpara acariciando su piel desnuda bajo la camisola de seda color marfil. Sus piernas cruzadas mostraban unas medias finas que brillaban suavemente, y sus labios, ligeramente entreabiertos, delataban una mezcla de ansiedad y deseo reprimido. Manuel permanecía cerca, recostado en el respaldo de la silla de madera, con la camisa desabrochada en los primeros botones y los pantalones de lino arrugados por el cansancio y la inquietud. Sus ojos oscuros se clavaban en Claudia con una intensidad que parecía quemar, pero también con una ternura contenida que la hacía sentir vulnerable y protegida a la vez. El silencio entre ellos era denso, casi palpable, hasta que Manuel rompió la tensión con una voz baja y ronca. Esto es peligroso, Claudia. No solo para nosotros, sino para todo lo que hemos construido. Ella lo miró, el brillo de sus ojos reflejando la luz cálida de la habitación. Lo sé, pero no puedo evitar sentir que algo ha cambiado en mí. Que ya no puedo volver atrás. Él dio un paso hacia ella, y su mano rozó suavemente su mejilla, dejando un calor que se extendió por todo su cuerpo. Siempre he estado orgulloso de ti, pero ahora, siento algo más, algo que no debería existir. Claudia cerró los ojos, dejando que sus dedos se entrelazaran con los de Manuel, explorando ese contacto prohibido con una mezcla de miedo y anhelo. Quizás sea el silencio de esta casa, o la ausencia de mamá, pero no puedo negar lo que siento. Una risa ligera escapó de Manuel, casi un suspiro. ¿Sabes? Esto me recuerda a aquella vez que intenté cocinar y casi quemé la cocina. Al menos entonces,
el desastre era visible. Ahora, el desastre es este enredo de emociones que no sabemos cómo manejar. Claudia sonrió, dejando escapar una carcajada que alivió momentáneamente la tensión. Y pensar que yo siempre creí que eras un maestro en la cocina, solo en quemar el pan, bromeó él, acercándose un poco más. El roce de sus cuerpos despertó una electricidad que ambos intentaban ignorar, pero que se hacía imposible de contener. Claudia sintió como la camisola se deslizaba ligeramente, dejando entrever la curva de su hombro y el delicado collar que pendía de su cuello, mientras Manuel, sin apartar la mirada, acariciaba con suavidad su cabello. De repente, un sonido seco resonó desde el pasillo, como si alguien hubiese cerrado una puerta con fuerza. Ambos se tensaron al instante, separándose con rapidez y mirándose con preocupación. Otra visita inesperada, murmuró Manuel, levantándose y dirigiéndose hacia la puerta con cautela. Claudia lo siguió, su corazón latiendo con fuerza mientras se asomaban al corredor oscuro. La casa entera parecía contener la respiración, y en el silencio, una sombra se deslizó fugazmente por el extremo del pasillo. No debería haber nadie más aquí, susurró Claudia, pero en su voz había un temblor que delataba el miedo. Manuel asintió, bajando la voz. Algo está cambiando, y no solo entre nosotros. La puerta del armario se abrió lentamente, dejando al descubierto un pequeño compartimento vacío, salvo por una nota doblada con cuidado. Manuel la recogió y desplegó el papel con manos firmes pero temblorosas. El mensaje, escrito con una caligrafía elegante pero desconocida, decía: cuidado con lo que se esconde en el silencio. No todo está permitido, ni siquiera en la oscuridad de esta casa. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras una mezcla de miedo y curiosidad comenzaba a apoderarse de ella. El juego apenas había comenzado, y las sombras de la granja ocultaban secretos que podrían destruirlos a todos.